Buenas tardes, bienvenidos a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Mi nombre es Víctor Manuel Ochoa España. Hoy voy a compartir con ustedes mi testimonio, eh, cómo era mi vida antes de aceptar a Jesús en mi corazón y cómo es ahora. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo para mí y mi familia ha sido una bendición porque nos ha permitido tener un cambio en nuestra vida. Hace aproximadamente 12 años eh, yo llegué al capítulo Gran Vía, creyendo, eh, sin saber qué era esta organización, porque ya en el 2001 a mí me habían invitado, pero la persona que me invitó me dijo de que me invitaba a un evento de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y eso a mí me sonó como a una iglesia. Y prácticamente en ese, en ese tiempo eh, no sabía nada de esta organización y obviamente no fui a ese evento que me invitaron. Fue hasta el año 2007 cuando yo llegué a esta organización. Eh, yo estoy claro de que el haber llegado a esta organización fue producto de una invitación que me hizo un amigo que yo conocía de años y que me invitó a un desayuno en el Hotel Courtyard. Me invitó al Hotel Courtyard a ese desayuno y me dijo claramente lo que me habían dicho en el 2001, que era un evento de fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio Completo, solo que esta vez no me dio, o sea, no le puse tantos peros porque este amigo que me estaba invitando yo lo conocía de años, asistía a la misma iglesia que yo y era tremendo y eso de alguna manera me dio confianza a mí para llegar a esta organización. Llego a esta organización con 38 años de edad, 37 prácticamente, 37 años de edad, tengo 49 ahorita, casado desde hace casi 25 años con 3 hijos y mi vida no siempre fue como es ahora. Yo llegué a esta organización creyendo de que no tenía problemas, creyendo de que no pasaba nada en mi vida. Eh, yo he escuchado muchas veces que dicen que a la fraternidad se llega por amor o por dolor. Yo les puedo decir que cuando yo llegué no sentía ni dolor. eh, pues no puedo decir que por amor, porque llegué porque ese amigo me invitó. Pero llegué sin pensar que tenía problemas. Llego a ese primer evento. eh, Me impresiona porque este evento únicamente habían 14 personas alrededor de una mesa en ese hotel. Y cuando comienzan el evento, lo primero que hacen es orar por los alimentos, algo que yo jamás en mi vida había hecho. Yo nunca había orado por los alimentos porque la verdad que me daba pena hacerlo. Yo no creía que fuera necesario hacerlo, ya que al final yo trabajaba para tener esos alimentos en la mesa. Entonces no le miraba sentido y de hecho me daba pena. Pero al ver a esos hombres eh, orando por los alimentos, eso de alguna manera a mí me dio el valor de hacerlo también. Yo en realidad cuando escucho la visión ese día en ese evento, me pareció que era una historia muy bonita de un prominente hombre de negocio radicado en Los Ángeles, California, en la rama de la industria lechera. Eh, Cuando escucho esa visión de ese hombre que era muy cercano a Dios, eh, a mí me da más confianza, porque digo, ¿cómo es posible que este hombre millonario tenga una relación con Jesús? O sea, mi concepción era de que la gente que tiene dinero pues vive alejada de las cosas de Dios porque siente que no necesita, pero este hombre era un hombre próspero y eso de alguna manera
despierta en mí esa inquietud, porque digo yo, este hombre en realidad eh, tiene dinero y siente que necesita de Dios. Yo obviamente ahí caí en el 20 de que obviamente yo no era millonario, pero tenía un buen empleo y aunque yo conocía de Jesús desde muy pequeño, porque mi abuela desde muy pequeño nos llevó a la iglesia, sabíamos de un Jesús al que se le podía pedir, sabíamos de un Jesús de obras, un Jesús que cuando uno le pedía, Él le daba, y eso de alguna manera, pues yo lo tenía dentro de mi corazón, que había un Jesús al que se le podía pedir. Y desde pequeño yo me acostumbré a eso. Pero escuchar esa visión en donde este hombre con muchos recursos comenzaba a hacer actividades eh, en donde invitaba a mucha gente para poder hablar de Dios, eh, según la visión, él dice de que le despertó una inquietud de ver que a esas actividades que él realizaba, que le llamaba campañas, eh, en su mayoría llegaban mujeres, niños y personas de la tercera edad. Pero la gente productiva, el cliente que hacía negocios con ellos, no estaba en esos eventos. Eso fue lo que despertó una inquietud en él de ver cómo hacer y llevar a esta gente a los pies de Jesús. Y esa visión, esa historia que estaban contando, a mí cada vez que iba avanzando me iba como convenciendo de que esta organización era una organización donde yo tenía que estar. Y me preguntaba por qué no había llegado hace 4 años. Y comencé a darme cuenta de que en realidad yo también necesitaba de eso. Estando en fraternidades en ese evento, eh, cuando, cuando vienen y dicen de que al final del evento que si queremos hacer una oración para aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo primero que se me viene a la mente es decir, si esta oración yo la he hecho un montón de veces, ¿por qué tengo que hacerla de nuevo? Pero fíjense de que me di cuenta de que yo esa oración la había hecho muchísimas veces, sí, pero nunca la había hecho de corazón. En realidad, yo nunca había aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo sí creía en Jesús. Pero ese día me di cuenta de que no es lo mismo creer, no es lo mismo conocer que aceptar. Y en ese evento yo hago esa oración que cambió mi vida porque a partir de ese momento yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ya no un Jesús que yo conocía, que me habían enseñado de pequeño, un Jesús de obras, no, ahora yo había conocido un Jesús que salvaba. Y fíjense de que yo comencé a asistir a estos eventos. Comencé a asistir a estos eventos, nosotros, el evento yo soy del capítulo Gran Vía y los eventos se hacen hasta el día de hoy, los días viernes por la mañana. Y comencé a conocer a esta organización, me pude dar cuenta de que era una organización laica, una organización en donde los que participaban ahí no tenían ninguna investidura religiosa y los que llegaban a esos eventos y que tenían de repente algún título de ministro de alguna iglesia, llegaban a los eventos, pero llegaban en su calidad de hombres laicos. Y fui conociendo a profundidad esta organización que me fue gustando más y más, pero no era solo lo gustar, sino lo que Dios estaba haciendo en mi vida. ¿Por qué les digo esto? Porque yo perdí a mi papá cuando yo tenía año y medio. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor. Y la historia que yo escuchaba sobre la muerte de mi papá, porque mi papá lo asesinaron, era de que un tío, hermano de mi mamá, estaba involucrado en la muerte de mi papá. Y eso de alguna manera, desde muy pequeño, obviamente son cosas que Dios me fue revelando ya estando en esta organización. Yo no,
yo creí que no tenía rencor, que no tenía resentimiento, aunque cuando llegábamos a visitar a mi abuelo, yo entraba por una puerta y mi tío salía por otra, nunca nos juntamos. Pero yo creía que no tenía resentimientos, que no tenía ningún problema con eso, pues simplemente no sentía el deseo de hablar con él. Pero fíjense que estando en un evento de fraternidad, eh, Dios me revela algo. Y lo que me revela Dios a través de su espíritu y de una palabra que estaban dando, porque estaban dando una charla del perdón y la gracia. Cuando estaban hablando del perdón, viene a mi mente una revelación de que yo sí sentía resentimiento, sentía rencor por mi tío, pero no era solo por mi tío, también sentía eso mismo por mi abuela. Y comencé a recordar que cuando estaba pequeño a mi tío le pasaban cosas, accidentes, problemas económicos, problemas con la familia. Y yo siempre decía, ahí la está pagando, ahí la está pagando. Y comienzo yo a sentir el deseo de pedir perdón. Y ese día me levanto y decido pedir perdón. Pero le pido perdón a Dios porque mi tío había muerto en un accidente de tránsito. Y todavía yo recuerdo que cuando murió en ese accidente de tránsito y a mí me contaron, yo decía, ahí está pagando. Para ese entonces obviamente yo todavía no conocía mucho de fraternidad. También comencé a darme cuenta que tenía resentimiento por mi abuela, porque yo cada vez que miraba a mi abuela, yo decía, ay, mi abuela está pagando todo lo que nosotros sufrimos. Incluso cuando estaban velando a mi tío de que mi abuela estaba sentado a la par del féretro, yo veo a mi abuela y todavía digo, ahí está pagando mi abuela. Entonces tenía que pedirle perdón a mi abuela, comenzó a sentir ese deseo de poder pedir perdón a mi abuela. Fui a Estados Unidos a pedir perdón a mi abuela. Ella, tuve que viajar allá. Fíjense que llegué un jueves y pasó jueves, viernes, sábado, domingo y yo no hallaba cómo pedir perdón. Me llevo a las 10 de la noche, yo todavía donde mi abuela porque me estaba quedando en otro lado y no sabía cómo hacerlo. Y ese día tuve que ponerme en oración para que Dios me pusiera en el corazón el poder pedir perdón. Y le pedí perdón a mi abuela ese día y me dice mi abuela, mira, mijo, pero ¿de qué te tengo que perdonar si yo nunca te he hecho nada? Y yo le dije, abuela, no es por lo que usted me haya hecho, es por todo lo que yo sentí. Y yo necesito que usted me perdone. Mi abuela se pone a llorar y me dice, mira, mijo, no sé por qué, pero yo te perdono. Fíjense que yo me regresé de ese viaje con una paz increíble, una paz tremenda. O sea, que en realidad no se podía explicar. Y así Dios me ha ido revelando cosas. Cuando yo les decía que yo vine a esta organización y creí que no tenía ningún problema, eh, la visión que ese día escuché en ese evento cada vez se iba haciendo en mi vida. Porque fíjense que esa visión que Demos tuvo, Demos vio, estando en una profunda oración, a muchos hombres reunidos hombro a hombro, pero esos hombres tenían una característica especial. Esos hombres estaban tristes, tenían sus miradas perdidas, o sea, esos hombres no tenían vida, estaban como muertos en vida. Y Dios clamando a Dios, Demos clamando a Dios en esa oración, le muestra a estos mismos hombres, solo que ahora se los muestra en una actitud de alegría, en una actitud de gozo, en una actitud con los brazos alzados al cielo en señal de agradecimiento. Esa fue la visión que Demos vio, que Dios le mostró de una manera sobrenatural. Y esa visión se estaba realizando en mí. Y se iba realizando poco a poco, porque fíjense de que yo no me había dado cuenta de que yo tenía una atadura y la atadura que yo tenía era una atadura al dinero. Yo era de los que ahorraba y ahorraba y ahorraba para el futuro porque yo decía yo,
cuando esté viejito yo no quiero depender de mis hijos, yo no quiero depender de nadie, yo quiero tener mis propios recursos. Y eso hacía de que yo ahorrara y ahorrara y ahorrara y el dinero se convirtió para mí en una obsesión. A mí me daba gusto ver el estado de cuenta y que tuviera una buena cantidad de dinero porque eso a mí me daba seguridad. A tal punto de que en una oportunidad tuvimos un problema de salud con mi esposa, que tuvimos que llevarla a un hospital privado y estando en ese hospital privado, los doctores a mí me dicen, mire, yo me recuerdo que le digo a mi esposa, mira, teníamos un embarazo prematuro y había que hacer una cesárea, pero el bebé estaba muy pequeño y los doctores dicen, mira, la única oportunidad de que este bebé nazca es que le hagamos una cesárea, pero el tratamiento es carísimo porque sus pulmones no están maduros y el costo es altísimo. Entonces, como yo tenía dinero en el banco, yo le digo a mi esposa, mira, démosle una oportunidad a nuestro hijo. Y decidimos hacerlo. Llamamos a los doctores y les dijimos. Pero fíjense de que como a los 5 minutos de haber tomado esa decisión, me mandan a llamar una junta de doctores en una habitación y me dicen, mire, don Víctor, le agradecemos la confianza que nos ha tenido de confiarnos a su hijo y a su esposa. Pero existe la posibilidad de que usted se quede sin dinero, sin carro, sin casa y hasta sin hijo, porque las probabilidades de que viva es entre 5 y 10%. Entonces le queremos proponer algo. Lo que le queremos proponer es que traslade a su hijo al hospital de maternidad, a su esposa al hospital de maternidad, al Hospital Nacional. Ahí no le va a costar nada, va a tener los mismos medicamentos, lo único que no va a tener una habitación separada. Pero lo mismo, o sea, casi que todos los que estamos aquí en esta habitación tenemos relación con el hospital. Entonces yo dije que ese era un milagro financiero, porque yo había sido desprendido. Y Dios me seguía hablando, pero yo no entendía. Salimos de esto, el bebé nació, vivió 18 horas y murió. Eso nos trajo muchísimos más problemas. Pero yo creía que Dios me había hecho un milagro financiero. 6 meses después tuvimos un problema con mi segundo hijo. Nosotros tenemos 3 hijos. Tuvimos un problema con nuestro segundo hijo. Viniendo de Guatemala nos comienza a sangrar de los cornetes y lo llevamos a un hospital privado en Santa Ana. Y yo siempre pensando de que como tenía dinero en el banco podía pagar un buen hospital. Y como ya no me daba tiempo de llegar a un hospital privado aquí en El Salvador, en San Salvador, me quedé en Santa Ana. Llego a ese hospital, lo ingresamos, como a la media hora me dice el doctor, mire, aquí no lo podemos atender, tenemos que llevarlo al Hospital Nacional. Yo ahí tengo amigos para que nos lo atiendan. Y otra vez va al Hospital Nacional, 5 días en el intensivo, no me cuesta ni un centavo y yo vuelvo a decir un milagro. Pero yo no me daba cuenta de que en realidad yo tenía demasiado apego al dinero. Y Dios me seguía hablando a través de esta organización. Me seguía hablando. Fíjense de que mi esposa también llega a esta organización 4 años después. Llega a esta organización y estando ya en esta organización, nosotros arrastrábamos un montón de problemas del pasado con mi esposa, productos también del dinero. Y era algo que nos aquejaba porque, si bien es cierto, nos amamos, siempre nos hemos amado, nunca hemos tenido problemas en cuanto a la intimidad por los problemas que podamos tener, pero el problema del dinero comenzó a ser un problema fuerte cuando teníamos prácticamente 2 años de casados. Nosotros llegamos a fraternidad, mi esposa, yo llego, ella llega 4 años después, pero los problemas seguían. Porque mi esposa no podía saber cuánto yo ganaba, no podía saber cuánto yo tenía ahorrado. Ella podía disponer de mis recursos, pero no podía saber absolutamente nada de dónde yo invertía, cuánto yo ganaba, cuánto yo tenía en el banco. Ella no podía saber absolutamente nada. No le hacía falta nada, pero no tenía derecho a saber nada. Traíamos un problema con relación al dinero. Y estando en esta organización, ya los dos, Dios nos vuelve a revelar, nos vuelve a hablar y nos habla en un viaje a Guatemala. Y en un viaje a Guatemala nosotros nos damos cuenta de que el problema del dinero
ese problema que nosotros teníamos de dinero tenía raíces, y las raíces que tenía era con nuestros hermanos. Mi hermano por mi lado y su hermano por su lado. Porque yo le había prestado un dinero a mi hermano y ella le había prestado un dinero a su hermano, pero ambos nos habíamos quedado callados. Falló la comunicación. Nunca nos dijimos los motivos del por qué les habíamos prestado el dinero, y eso nos llevó a un problema de 15 años. Y estando en fraternidad yo ya tenía 6, ella tenía cerca de 2 o 3 años de estar en fraternidad, pero los problemas seguían. Y en ese viaje a Guatemala, ambos liberamos ese pecado, porque no nos habíamos dicho la verdad. Y ese día fuimos sanados de ese problema. Y de ahí comenzamos a caminar juntos en la parte financiera. A raíz de ese problema que resolvimos, comenzamos a caminar juntos en la parte financiera, a tal punto de que como el dinero era algo que a mí me daba seguridad, algo que a mí prácticamente me hacía sentir seguro, pensando siempre en tener más, nos metemos a un negocio. Y en ese negocio, fíjense que nosotros perdemos todos los ahorros que teníamos. Nosotros nos habíamos vuelto codiciosos, avaros, porque por estar ahorrando no comprábamos cosas, no viajábamos, a veces nos privábamos hasta salir a comer porque gastábamos, porque la seguridad era lo que teníamos en efectivo en el banco, esa era nuestra seguridad. Y nos metemos a ese negocio y ese negocio sale mal y de un solo plumazo perdemos todo el dinero. Y miren, esa vez nosotros solo nos vimos con mi esposa la cara, vimos los ojos y dijimos, hay que pedir perdón a Dios. Hay que pedir perdón a Dios por nuestra codicia y por nuestra avaricia. Y fíjense que nosotros como pareja, como esposos, tomamos una decisión. Y la decisión que tomamos fue que le íbamos a dejar el futuro a Dios. Le íbamos a dejar el futuro a Dios. Que el futuro ya no nos pertenecía, que ya no íbamos a estar pensando en el futuro porque el presente y el futuro le pertenece a Dios. Entonces nosotros tomamos esa decisión. Y fíjense que a partir de ese día, nuestra vida cambió totalmente otra vez. Nosotros de manera sobrenatural comenzamos a hacer cosas. Nunca nos faltó el dinero y comenzamos a comprar cosas, a viajar, a compartir más en familia. Las cosas comenzaron a ser transformadas en nuestra familia. Fíjense que en un evento de fraternidad, en un Sahel, hablan sobre hacer reuniones familiares. Y desde hace 8 años yo tomé la palabra y comenzamos a celebrar reuniones todos los jueves con mi esposa y mis hijos. Todos los jueves hacemos un evento de fraternidad en donde leemos la palabra, escribimos nuestras peticiones, oramos a Dios todos los jueves como familia. Dios nos ha ido prosperando, Dios nos ha ido ayudando, nos ha ido sacando adelante. Nos ha permitido servirle a Dios. Al ser esta una organización laica, pues nos da la oportunidad a nosotros de poder entrar a servirle. Nos dio la oportunidad de ser servidores inicialmente del capítulo y después ser miembros de la junta directiva. Y Dios desde el año pasado me ha permitido ser presidente del capítulo Gran Vía. Esta organización me enseñó a servir. Yo era una persona que en mi casa no hacía nada, pues, o sea, yo era una persona de que yo era el servido en la casa. De hecho, este amigo que me llevó a fraternidad en una oportunidad me dijo, mire, a mí realmente usted me enoja porque yo veo que usted en fraternidad, en los eventos de fraternidad, y anda ofreciendo café, sirviéndole café a todo mundo, pero a su familia no le sirve. Hasta en eso, Dios me ha transformado en esta organización. Me ha enseñado a servir. Y lo hago con amor, lo hago con gusto. Aquí en esta organización me enseñaron a que había que pedir.
Fíjense que en los eventos capitulares nosotros escribimos en unas hojas de peticiones lo que nosotros le queremos pedir a Dios. Y yo siempre que le escribo, Dios siempre responde. Dios siempre responde. Fíjese que nosotros veníamos, yo siempre escuchaba en fraternidad de que uno cuando quiere algo tiene que pedirlo y pedirlo específico. Y nosotros queríamos una casa con mi esposa y mis hijos y veníamos poniendo en esas hojitas de peticiones que queríamos una casa con características especiales. De hecho, yo en un evento había escuchado que alguien había dicho de que había pedido una esposa con características especiales y yo se la había dado como él había pedido. Entonces eso a mí me animó a pedir una casa con las características. Y fíjese que hace 2 años Dios me la regaló. Dios me la regaló y le digo que me la regaló porque era casi imposible que el banco me autorizara a mí un crédito siendo yo guatemalteco, sin que me pagaran absolutamente nada aquí en El Salvador, sin que tuviera cuentas en El Salvador, y el banco me autorizara un crédito para comprar la casa que Dios tenía para nosotros. Una casa que hoy sirve para los eventos de fraternidad. En mi casa se celebran las reuniones de servidores. A veces nos juntamos hasta 40, 45 personas para hablar de Dios. Y para eso nuestra casa. Dios nos ha ido revelando cosas a través de esta organización. Mis hijos sirven en fraternidad, mi esposa sirve en fraternidad. Todos le servimos a Dios. Hoy que estamos viviendo estos momentos de, de angustia, estos momentos de desesperación por todo lo que se está viviendo en el mundo, Dios nos mantiene ahora más unidos, porque nosotros hemos decidido confiar en Él. Hemos decidido que nuestra vida está en sus manos. Hemos decidido de que Él sea quien gobierne nuestra casa. Hemos puesto en sus manos nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras finanzas. Todo lo hemos puesto en sus manos porque hemos confiado en Él. Fíjese que en cuestiones de salud, eh, la verdad de que en los eventos capitulares en una oportunidad dijeron, mire, usted puede orar por su familia, puede orar por la sanidad de su familia. Nosotros tenemos un hijo el segundo hijo que él convulsionaba desde los 15, 16 años. Y fíjese de que en una oportunidad nosotros decidimos con mi esposa declararlo sano. Y fíjese que más o menos por un año, más de un año no convulsionó y de repente un día convulsiona. Y nosotros nos quedamos viendo con mi esposa a los ojos y dijimos, no vamos a dudar, porque nosotros lo hemos declarado sano. Y Dios es fiel. Y no dudamos en ningún momento. No dudamos. Seguimos creyendo de que nuestro hijo estaba sano. Y fíjense que la sorpresa, eso fue un día domingo, la sorpresa fue que el lunes mi hijo me escribe en un chat y me pone, papi, yo ya sé por qué convulsioné ayer. Yo hice un pacto con Dios y no lo cumplí. Miren, a mí me dio una gran paz porque yo nunca dudé. Porque en mi corazón mi hijo está sano. Porque aquí en esta organización nos enseñaron de que uno podía imponerle manos a sus hijos, a su esposa, para que puedan ser sanados. Y nosotros lo hemos creído como familia. Yo lo he creído como cabeza de hogar. Y Dios ha ido haciendo cosas maravillosas en nuestra vida, cosas increíbles que uno que se van dando de manera sobrenatural. Seguimos confiando en Dios. Seguimos creyendo de que Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Y en mí se ha ido cumpliendo la visión. Porque yo vine aquí creyendo que no tenía nada en mi corazón, creyendo que no tenía rencor, creyendo que no tenía resentimiento. Yo no creía de que tener apego al dinero era algo que me podía estar atando y era algo que me tenía atado. Si yo no era feliz, yo no era feliz. Yo soy de los hombres que fue transformado de muerte
a vida a través de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Dios me ha dado la oportunidad de poder servir en otros países. Me ha dado la oportunidad de servir a nivel nacional. O sea, me ha dado la oportunidad de poder servirle. Al ser esta una organización laica, yo no necesito una investidura religiosa para poder servir. Dios me lo permite, que yo lo hago con amor. He servido en el comité de Sahel. Me dijeron que a las 4 de la mañana, desde las 4 estaba levantado, para ir a levantar a la gente en el Sahel. Fue el primer servicio que me dieron, pero lo hice con gusto. Y aquí en esta organización, Dios me enseñó a servir a mi prójimo. Y seguimos confiando en Él. Dios sigue haciendo obras en nuestra vida. Hace más o menos 10 meses, yo recuerdo que venía poniendo una petición desde hace 2 años de que yo quería ganar más. Y todavía no sé ni por qué quería ganar más, pero yo quería ganar más. Y yo cada vez que miraba esa petición decía, Dios mío, pero en esta empresa no me van a pagar lo que yo quiero. Y fíjense de que resulta de que hace 10 meses me despidieron. Y resulta que cuando me estaban despidiendo, a mí solo se me vino a la mente lo que yo le estaba pidiendo a Dios, porque yo sabía que ese era el inicio de lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Porque de acuerdo a lo que yo estaba pidiendo, la empresa no me lo podía pagar. Y Dios me ha permitido ir haciendo unos negocios que por fe yo sé que voy a recibir lo que yo le he pedido a Dios. Aún todavía no ha llegado lo que yo le he pedido. Todavía no. Pero ya está, Dios me está dando las herramientas, me está dando los medios para que eso se pueda dar. Porque Dios tiene propósitos con nuestra vida. Y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida es de que nosotros seamos salvos, que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que no lo conoce. Dios ha permitido cosas en mi vida. Hoy, con esta cuarentena, ha permitido que como familia más, que podamos sentarnos alrededor de la mesa y poder pedirle a Dios por el mundo, por El Salvador, por la fraternidad, por nuestros amigos, por nuestros socios, por todas aquellas personas que de alguna u otra manera están en nuestro camino, para que Dios nos guarde como familia, que nos guarde como país. Nos ha permitido estar unidos. Dios nos ha preparado para esto. Y todo obviamente partió a raíz de que yo decidí de que Jesús entrara en mi corazón. Todo a raíz de que yo decidí de que Dios fuera el centro de nuestra vida. Y Dios ha ido revelando día a día cosas a mi vida, por las que yo no había pedido perdón, que ahora ya pedí perdón. Cosas que no me acordaba, pero Dios me las ha ido revelando. Y ahora yo puedo estar confiado de que para los hijos de Dios todas las cosas son para bien. Mi fe no se ha quebrantado, mi fe sigue estando firme. Hoy, como familia, nosotros nos mantenemos unidos en oración. Somos una familia feliz porque confiamos en Jesús, confiamos en Dios. Y todo partió a partir de esa oración. Esa oración que tiene poder. Y esa oración que también yo hice en esta organización. Porque cuando a mí me dijeron de que esta organización no era una iglesia denominacional,
cuando a mí me dijeron de que no se hacía proselitismo ni religioso, ni político, ni deportivo, a mí me terminó de confirmar de que en esta organización se movía el Espíritu de Dios, porque nos quitábamos todas las investiduras religiosas para unirnos en un solo sentir, el sentir de Jesús. Y eso fue lo que yo encontré en esta organización. Y hoy les puedo decir de que la visión en mí y en mi familia se cumple todos los días, porque hemos decidido confiar en Dios. Lo que Demos vio, hombres muertos, transformados por el poder del Espíritu Santo a hombres vivos, felices, alegres, pues mi familia ahora es así. Estamos muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con Jesús, de que Él sea el centro de nuestro hogar. Y hoy yo a ti te quiero pedir algo. Te quiero pedir de que ahí donde estás, si has hecho esta oración, pero quieres reconfirmar ese pacto con Dios, quieres volver a hacerla, o si no lo has hecho, hoy es la oportunidad de que aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y yo te voy a pedir que ahí donde estás, a través de este medio de comunicación, viendo a través de ese medio de comunicación, tú puedas repetir conmigo esta oración que yo hice hace más de 12 años, que según yo la había hecho y no pasaba nada. La había hecho y creía de que era suficiente, pero no la había hecho con el corazón. Ahora yo te quiero pedir que si en tu corazón nace repetir esta oración, tú la hagas. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Señor, a esta hora te abro las puertas de mi corazón. Yo reconozco que tú viniste a esta tierra, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y por mi salvación. Hoy yo te recibo, Señor, como mi Salvador personal. Te pido, Jesús, que tomes control de mi vida, tomes control de mi familia, de mis cosas, transfórmalas y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo te pueda contestar. Ahora vamos a hacer una oración para cerrar, porque estoy seguro de que en sus corazones hay peticiones que ustedes tienen, y voy a pedirle a Dios para que Dios cumpla esas peticiones. Así que cierre sus ojos ahí donde está, piense en esa petición que usted le quiere hacer a Dios y yo voy a interceder por ella. Padre y buen Dios, te damos gracias porque sabemos que tu amor y tu misericordia son infinitas. Te damos gracias, Padre, porque tu Hijo Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, tú no lo concederías. Y hoy, todos aquellos que están a través de este medio de comunicación, que tienen sus peticiones en su corazón, que tú las conoces, hoy yo te quiero pedir, Padre amado, que se las cumplas. Que se las cumplas, Padre Santo, porque seguramente son peticiones que ellos están haciendo con amor, porque las necesitan, Padre. Concede las peticiones de su corazón, Padre Santo, porque seguramente, Padre Santo, hay ataduras, hay cadenas, Padre. Cadenas que pueden estar estorbando una bendición. Cadenas, Padre Santo, de ataduras al dinero. Ataduras, Padre Santo, al pasado. Ataduras, Padre Santo, con problemas familiares, empresariales, con amigos, con hermanos. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, queremos romper esas cadenas, Padre. Y quiero pedirte, Padre Santo, de que bendigas a cada uno de los que están escuchando este testimonio, esta oración. Que los bendigas, Padre, que los protejas de este virus, Padre, de esta pandemia,
que aqueja al mundo. Guarda a sus familias, Padre, manda ángeles a que acampen a su alrededor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, a ellos, a sus familias, a sus amigos, a sus socios, a sus clientes, Padre. Guárdalos. Guárdalos en el hueco poderoso de tu mano, Señor. No dejes que el mal llegue a sus vidas. Bendícelos, Padre, porque probablemente hay personas de que están teniendo problemas económicos en este momento, que no tienen que comer, Padre. Personas que tienen que pagar a sus empleados y no pueden. Bendícelos, Padre. Bendícelos, mi Señor. Dales esa provisión, Padre Santo. Personas que están padeciendo ahorita por alguna enfermedad, las que están padeciendo por el virus, Padre. Ese virus que en poco tiempo está matando tanta gente a nivel mundial, para que tú les des fuerzas, para que tú, Padre Santo, levantes esas defensas, Padre, para que tu Espíritu Santo las transforme y que puedan voltear a verte a ti y transformarse, Padre Santo, curarse, Padre, con solo ver tu rostro. Haz milagros, Padre. Haz milagros en todas estas personas que hoy están padeciendo esa enfermedad. Porque necesitan creer, Padre. Te pido, Padre Santo, por todos mis amigos que están viendo esta transmisión, para que los guardes, los protejas y los cuides, Padre. Porque tú siempre estás con nosotros, siempre has estado con nosotros y no nos vas a abandonar. Porque hemos decidido confiar en ti. Hemos decidido poner todas nuestras cosas, nuestras vidas y nuestras familias en tus manos. Te damos gracias, Padre. Y todo eso te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amigos, buenas noches y que Dios los bendiga.